Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo exclusivo para el canal de YouTube que tanto nos habéis pedido. ¿Cómo va el Imperial? Queremos saber de los jugadores del Imperial, la trayectoria de Cuellar. Pues cuando dijiste eso dijimos, tiene que venir Paco Sarabia de Trecera. Y aquí está Paco, bueno, de Trecera, de Onda Regional, de La Opinión. Muchas gracias, Paco, por pasarte. Muy buenas, Javi. Un placer enorme. Cuando me lo habéis dicho me ha hecho incluso mucha ilusión porque también os sigo, así que un placer. Vamos a ver si damos un poco de luz al Imperial, que es verdad que esta temporada no ha sido como la anterior. Bueno, antes que nada y antes que se me olvide, obviamente dejaremos todas las redes sociales, tanto de Paco Sarabia como de Trecera, en la cajita de comentarios. Así que ya sabéis, chicos, a seguirle y a darle apoyo. Y Paco, lo primero de todo, el Imperial, por desgracia para nosotros, no ha entrado en playoff, pero es cierto que quizá era una temporada, no sé si decir de transición o al menos de muchos cambios. Se empezó mal, se fue a mejor, terminamos un poquito con la sensación de que quizá se podría haber peleado el playoff, pero bueno, no sé qué balance haces tú. Pues como bien dices, yo creo que la palabra transición está muy bien escogida porque se venía de un año muy bueno, donde había jugadores de mucha calidad. Toral, lógicamente el que todo el mundo conoció el año pasado y que este año ha estado en el primer equipo, pero había jugadores como Carmona, que también hizo un gran año, que también podía haber tenido esa oportunidad con el primer equipo. Finalmente el club no quiso apostar por él. Pero es cierto que este año prácticamente todos los que despuntaban, salvo la línea defensiva, todos se marcharon, entonces tocaba un año de transición. Tampoco muchas veces cuando pasan cosas así, los clubes intentan apostar por fichar. Por ejemplo, el Águilas B no es un filial al uso, tiene varios jugadores de edad más avanzada. El capitán Albert, por ejemplo, jugó en el Real Murcia, haciendo un ejemplo. Y el Imperial sí que es verdad que lo tenía muy complicado este año y Carlos Coya lo tenía muy complicado. Creo que al final, cuando llevas el escudo que llevas, pues como que le exige. Yo creo que el mismo problema ha tenido el Cartagena B, que venía de segunda federación y también se le exigía estar arriba y su temporada sí que ha sido más floja. Creo que se puede aprobar al Imperial, se le puede aprobar porque creo que no se le podía exigir estar a un nivel como el del Lorca Deportivo o el Cieza, y tuvo mala suerte porque el calendario, que para mí en una temporada parece que todos juegan contra todos, pero para mí el calendario siempre es muy importante. El Real Murcia Imperial empezó jugando contra el Molinense, contra el UCAM B, contra el Santomere, contra el Lorca Deportiva. Si juntas un equipo totalmente nuevo, el nivel lógicamente no es tan alto y encima tiene un calendario muy complicado para empezar, pues al final se dio lo que se podía dar, que es empezar muy mal la temporada. Eso ha marcado totalmente el curso. El equipo fue mejorando con el paso del curso, de la campaña, y la sensación al final sí que para mí es negativa porque la propia competición te abrió una puerta con el caso de que el Águila Bella no se metía y el Imperial no supo aprovecharla porque el Atlético Pulpileño no lo ha hecho mejor que el Imperial, pero es cierto que el Imperial en la última semana perdió en casa con el Plus Ultra, un equipo que estaba totalmente descendido. Perdió con el, si no recuerdo mal, el Alcantarilla, creo contra el Bullense empata. O sea, El equipos último contra los minuto, además. partidos que se deben ganar y que eres mejor que el rival. No te puedes comparar con el Lorca o con el Cieza, pero sí eres mejor que esos equipos. Y ganando esos tres, hubiera jugado el playoff. Entonces, la propia competición le dio esa puerta al Imperial y no supo aprovecharla. Hablabas tú de Cuellar, el año pasado es verdad que fue un poco convulso en el primer equipo, la gente incluso le pedía como entrenador para el primer equipo en algunas situaciones, aunque obviamente no tenía el título y no podía hacerlo. No sé cómo es la progresión de Cuellar, que a mí desde fuera siempre me ha gustado bastante. A mí me parece que el Real Murcia tiene un valor espectacular con él, tiene un activo que debe aprovechar. Creo que me parece un hombre, ya todo el mundo lo conoce por su carrera futbolística, ha vivido unas semifinales de Europa League con el Osasuna, ha estado en el Rangers, o sea, lo ha vivido todo en el fútbol, sabe de lo que va esto. Y además, tengo la sensación de que es buen entrenador en el sentido de que tiene una idea y el año pasado en el Imperial supo mostrarla. Yo creo que este año directamente es que no ha tenido tantos mimbres para poder mostrarla. Y aún así el equipo consiguió ir mejorando con el paso de las semanas. Hizo que jugadores que no eran tan buenos como los del año pasado, con el paso de las semanas sí lo hiciera bien, a excepción de lo que hemos comentado de las últimas jornadas.
Y creo que es un entrenador que va a tener mucho futuro. No sé si en el Real Murcia o no. No sé qué prisa tendrá él también en el plano personal. No sé si se conforma con ser entrenador de cantera. Pero sí, teniendo la carrera de futbolista que ha tenido, la verdad que me cuesta pensar que dentro de 10 años no va a querer seguir siendo entrenador de cantera. Yo creo que no. Yo creo que va a querer hacer carrera. El Real Murcia tiene mucha presión. El Real Murcia tiene mucha exigencia. Si Fran Fernández el año que viene no sigue, parece como muy inviable querer apostar por el entrenador del filial porque parece una decisión muy arriesgada. Si consigue retenerlo, por decirlo así, un año más en el Imperial, me pareciera un acierto porque yo creo que a mí me gusta mucho. Me gusta ver jugar al Imperial, me gusta la propuesta que tiene y además, cada vez cuando ha tocado entrevistarlo, cada vez que hemos escuchado hablar de fútbol, me parece un tipo muy válido y creo que es un gran entrenador. Mira, importante eso que dices, ¿no? Que al final, Dios no quiera, ojalá se suba a segundo, pero en un momento dado puedes tener el recambio en la casa, que eso es importante. Es verdad que el Real Murcia no suele tirar mucho en la cantera, ni para jugadores ni como entrenador, pero en cuanto a jugadores, no sé si me tuvieras que decir los más destacados, imagino que por supuesto Divine, que empezó muy a tope, pero no sé si alguien que la gente quizá no conozca, alguien menos mainstream, nos puedes tú recomendar. Divine tiene un problema que juega de delantero centro y normalmente los delanteros centros lo tienen muy complicado siempre para dar pasos. Pues da igual la categoría, se ve incluso, por ejemplo, en el Real Madrid, los chicos del filial que suben siendo delanteros lo tienen siempre mucho más complicado que un lateral derecho, que un central. Divine me parece un buen futbolista, creo que no sería raro verlo en un segunda federación la temporada que viene. Para el Real Murcia, personalmente, creo que no llega. Creo que la exigencia del Real Murcia te obliga a ser demasiado decisivo en tercera federación, ser, por ejemplo, el pichichi de la categoría, ser un jugador, Andrés Carrasco, por decirlo así, un Andrés Carrasco de hace 10 años. Entonces, eso sí ves que la categoría se le queda pequeña y puedes apostar por él. Creo que Divine, en términos generales, como bien dices, si hiciéramos un top 3 de la temporada del Imperial, seguramente entraría, porque creo que lo ha hecho bastante bien. De cara a verlo con el primer equipo, la verdad que me cuesta. Yo creo que el Real Murcia tiene en el centro del campo un chico que se llama Alonso Yoldi, que me parece un futbolista que tiene que ha hecho un gran año, que ha conseguido marcar goles, que me gusta cómo juega, me parece que tiene pozo, me gusta su forma de entender el fútbol. Juega en una posición que creo que se le puede ir dando minutos en la pretemporada. Yo creo que no sé cuál es la idea del club, no tengo ni la más remota idea, porque yo creo que nadie lo sabe, que jugadores pueden estar con el primer equipo en esa pretemporada, pero si tuviera que decir dos, Alonso Yoldi yo creo que es uno. Hay un futbolista que no ha tenido suerte, que ha llegado en el mercado de invierno, que se llama Mica, que es extremo, que creo que es muy bueno, lo que pasa es que no lo ha podido mostrar mucho en el Imperial, no sé qué idea tendrá el club con él. Y en defensa a mí me gusta mucho Junior, el central. Creo que es un gran jugador. Siempre, como bien decimos, es muy difícil. Ojalá ascienda el Real Murcia. Si asciende el Real Murcia, para los del filial es un problema mayor, porque ya no hay dos categorías de diferencia, habrían tres. Entonces, para apostar por un jugador de la cantera, parece que cuesta mucho imaginárselo, pero me parece un gran futbolista. Pero es verdad que si vamos mirando los jugadores, hay muchos jugadores que son muy buenos. A mí, Izan, el jugador que es un extremo, que también ha tenido muchos minutos, es un futbolista que sabe romper partidos, que sabe cambiarlos, que no le quema la pelota, que lo intenta. Al final es muy difícil imaginar. Yo, por ejemplo, el año pasado con Toral sí tenía claro que no pintaba nada en tercera federación. Era un futbolista que era muy superior al resto. Ya al final lo ve ahora en primera federación y pues ya crea debate. Hay personas que piensan que sí tiene nivel de Real Murcia, a lo mejor hay otros que no, pero en tercera federación decía que hace este chico aquí si es superior al resto. Ahora ya con los futbolistas de esta temporada me cuesta más ver ese nivel tan alto como el que, por ejemplo, tenía la temporada pasada Toral. Verdad lo que dicen, ¿no? Al final, el año pasado, si hubiese subido el Imperial, pues es una categoría de diferencia, pero ahora son dos y ojalá que esperemos que sean, si el Murcia sube, que sean más categorías, pero claro, el salto es muy, muy grande. No sé, Paco, tú al final conoces la tercera del grupo murciano desde hace muchos años y ahora el Real Murcia, con Asensio a la cabeza, yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo, tanto en el juvenil como en el Imperial. Pero ha llegado Felipe y obviamente pues quiere traer a algunos jugadores extranjeros. Hemos visto el caso de Luisinho, aunque entre una cosa y otra no lo hemos podido ver mucho.
No sé si el Real Murcia, por el contexto de la tercera división, el tipo de campo en el que juegas, si crees que es el contexto idóneo para intentar ir trayendo a estos jugadores, en su mayoría extranjeros, y que intenten dar el salto. No sé cómo ves esta nueva política mezclando gente de fuera con gente de la casa. No sé cuál es tu opinión al respecto. La idea global me gusta en el sentido de que está claro que hay una inversión en ojeadores, hay una inversión muy grande en buscar talento y eso siempre está bien. Al final el encaje es complicado. La verdad que yo les tengo bastante confianza porque, por ejemplo, con Joao Palmer y con Cadorini se ha demostrado que no han ido a buscar dos brasileños que son brasileños por la bandera, sino son dos futbolistas que tienen mucho nivel. Cadorini se le ha visto muy poco, pero que yo creo que todo el mundo que los minutos que le hemos visto intuimos que hay futbolistas ahí y Joao Palmer ya no hay ninguna duda. Entonces creo que la idea del como club me parece muy buena. Al final está claro que es una inversión, quiero decir, son futbolistas que tú los traes para venderlos 3 años después, o sea, no tienen mucha historia, no son futbolistas en tu cabeza, los brasileños, todos los que vayan a venir de Brasil o del continente africano, son futbolistas que tú luego quieres intentar venderlo en el futuro. Creo que lógicamente tiene que pasar primero por el Imperial, pero para conseguir esa venta tiene que pasar también por el primer equipo. Quiero decir, al final, a lo mejor Palmer sí puede conseguir esa venta dentro de 2 años y sigue creciendo. ¿Cuál es mi sensación? Que van a intentar probar con 20 y si uno te sale bien, ya lo has invertido. Si no lo inventamos, si yo a Palmer lo vendes por 4 millones de euros dentro de 2 temporadas, o sea, ya está totalmente, la inversión está perfecta. Entonces, como idea, el Real Murcia, vamos, siempre iba a decir, tiene la gran suerte de tener a Felipe Moreno, cuando siempre hace un comentario, a lo mejor ese clip dentro de 10 años te lo saca. Pero creo que ahora parece que con Felipe Moreno el Real Murcia tiene esa suerte de esa capacidad económica, entonces puedes hacer esa inversión que dentro de X años te puede salir bien. Entonces, me gusta la idea, la verdad. Creo que es un acierto y al final yo siempre pienso que los que son buenos tienen que demostrarlo y si es cierto que al final hay campos de tercera que no son el Enrique Roca, la nueva condomina, pero al final si un jugador es bueno va saliendo y si el Murcia da con la clave, ese futbolista estará en el Imperial y al final yo creo que daría el salto porque si Joao Palmer llega a empezar en el filial, yo creo que también hubiera acabado en el primer equipo. Y ya, Paco, por ir terminando, al final, lo que tú decías, el Águilas es un filial quizá este año atípico por bueno, recién ascendido, pero hace un equipo un tanto extraño, vamos a decirlo así. No sé si crees que el Real Murcia, hablando de tercera y quizá más allá, ha vuelto a recuperar esa ese aura de la mejor cantera de la región, que muchos años atrás yo creo que Lucan se la quitó. Y luego, si tú crees que el primer equipo debería apostar más por jugadores de la cantera. La primera pregunta, sí, rotundo. O sea, igual que has dicho que es cierto que Lucan en los años anteriores sí que había cogido la delantera, sí que había conseguido una estructura y una forma de trabajar mejor. Pero es cierto que la inversión del Real Murcia, teniendo la capacidad, simplemente hay que querer. Y el Real Murcia desde hace 2 años quiere. Felipe Moreno quiere que la cantera vaya hacia arriba, ha sido un habitual, lo he visto varias veces esta temporada, viendo al Imperial, lo he tenido en la grada a mi lado cerca. Entonces, eso es la gran demostración. Cuando el Real Murcia Imperial hay que recordar que jugaba los domingos a las 10 de la mañana. O sea, hay que querer madrugar un domingo a las 10 de la mañana para ir a la universidad, que encima no hay techo y nos da el sol. O sea, que hay que querer mucho ver al Real Murcia Imperial para ese contexto, porque es cierto que no tiene mucha afición normalmente los partidos del Imperial. Y Felipe Moreno estaba ahí. Entonces, está claro que para el presidente es necesario y es que yo lo veo igual. O sea, si el Real Murcia, la primera federación se le queda totalmente pequeña, porque es evidente que se le queda pequeña por club, por historia, por todo. Si tú tienes un equipo en segunda división, que es el objetivo antes o después como mínimo, no puede haber 3 categorías de diferencia con el filial porque no te aporta absolutamente nada. Es que para los futbolistas son 2 mundos diferentes. Entonces, no podemos hacer de adivino, no sabemos dónde va a ir, pero está claro que las bases están muy bien. Me gustó el comentario que hizo Felipe Moreno sobre Pedro Asensio hace unas semanas, que lo puso como el mejor encargado de cantera del mundo. O sea,
Lógicamente, él no conoce al resto de canteras del mundo, pero una manera de poner en valor lo que hace ese hombre, y porque es cierto, porque tiene a 2 equipos en división de honor juvenil, eso es muy complicado, el equipo se han salvado los dos, o el Real Murcia ha estado arriba, y creo que el futuro del Imperial, lógicamente, tiene que ser por pasar por el ascenso de categoría. Entonces, mi sensación con la cantera es que yo soy tremendamente optimista con la cantera del Real Murcia a medio plazo. Y ya la última, yo te quería preguntar, aunque es obvio, pero tú que sigues más al día a día del Imperial, de la tercera, ¿hasta qué punto la falta de ciudad deportiva le ha podido condicionar o lastrar años atrás? Porque tú hablas de Lucas, es verdad que el Lucas no tiene ciudad deportiva, pero la estructura estaba hecha. En el Murcia uno jugaba en Covatilla, otro jugaba en la universidad y otro jugaba en Santomera. Entonces, ¿hasta qué punto esto la puedo limitar y hasta qué punto hay ese margen de progreso de cara al futuro? No, es clave. O sea, pienso que es clave, pienso que la ciudad deportiva que está proyectada me parece una absoluta barbaridad. O sea, va a cambiar el club de arriba a abajo. Y al final es necesario porque en el fútbol las rutinas son claves. O sea, el hecho de que los jugadores vayan al mismo sitio a entrenar, que sea su lugar de entrenamiento, que ahí sea donde van a jugar, es en la propia comunidad que haces, yendo todos los días al mismo sitio con el resto de equipos y demás, eso hace que un club lo pone en otra dimensión. Entonces, es clave. Recuerdo que estuve el día en diciembre cuando se anunció que sacó las cuentas del año anterior y se hablaba de la ciudad deportiva, que decía que seguramente la semana siguiente ya van a empezar a mover tierra. La verdad que la sensación que queda ahí es que parece que no empieza nunca, y yo creo que dentro del club es como la mayor obsesión que hay, porque es cierto que al final el campo de fútbol ya está hecho, está ahí y es una locura y es una maravilla tenerlo, pero es cierto que la ciudad deportiva lo cambia todo. Ya también para el primer equipo, que tener que entrenar a San Pedro del Pinatar tampoco no tiene sentido. Pues Paco, no sé, personalmente a mí me ha encantado la charla, que lo diga la gente también en comentarios. Yo creo que eres la voz autorizada para hablar de tercera en la región de Murcia, así que por mi parte un placer tenerte aquí. Y quiero, antes de despedir, recordar a la gente que en la cajita de comentarios van a tener todas las redes sociales de tercera, así que aprovecha ahora que se vienen los playoffs y demás, que estar atentos. Y lo dicho, Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, Javi. Un placer, y cuando queráis, aquí estoy siempre. Venga, pues chicos, no os olvidéis, dejadle like y suscribiros. Venga, nos vemos hasta la próxima. Chao.